¿cómo no hacer un esfuerzo con Milei, con Camaño, con Randazzo, con los que sean para bajarle la presión impositiva a la gente y a los sectores de la producción? Creo que ese esfuerzo vale la pena. Y nos podemos poner de acuerdo con Milei también en reducir el gasto improductivo, el gasto que no es indispensable, el gasto vinculado a los privilegios de la política. Podemos ponernos de acuerdo en esas cosas. Eso es mucho más importante para la gente que si Milei va o no a participar de nuestra coalición en el 23. Quisiera unir lo que veníamos hablando con tu mirada. Vos fuiste ministro del Interior, sos economista. Explícame cómo no se puede hacer un gasoducto de menos de 600 kilómetros. Sé que es complicado, pero... La gestión está paralizada en su totalidad hace 2 años y medio. No es solo el gasoducto, que es fundamental en este momento donde... ¿Qué le había pasado al gobierno anterior que también había licitado? ¿Qué había ocurrido? Bueno, había apostado esto viene de antes. En un momento, obviamente, donde faltaban recursos, como ahora, había apostado por un programa de participación público-privada donde eran los privados los que ponían el financiamiento y bueno, se cortó el financiamiento, pero este gobierno tuvo mucho tiempo para buscar otra alternativa, sobre todo en medio de la pandemia y con la necesidad imperiosa que tiene la Argentina de autoabastecerse de gas. Uno sospecha, sin ser un muy experto en el tema, que no se va a llegar antes de 1 año y medio a hacer ese gasoducto. No, yo creo que si les tocara y fuera dada lo estratégico de este gasoducto, dada la oportunidad que existe en Europa finalmente para exportar y convertir a la Argentina en un proveedor de energía que reemplace a Ucrania, creo que hay que hacerlo de cualquier manera al gasoducto, echando mano a los recursos del Estado. Ahí habría que hacerlo con el Estado. Sí, sí, sin duda, por lo menos es mi opinión. Bien. ¿Y los dólares de dónde salen? ¿Hay en el Banco Central? Ahora apelo a tu beta de economista. No hay dólares y yo creo que ese es el principal problema hoy del gobierno, ¿no? Sobre todo de cara a la necesidad de cumplir con un acuerdo con el fondo que acaban de firmar hace muy poco. Y bueno, y hacen todo lo posible para que no haya dólares en el futuro también, ¿no? Porque fíjate lo que plantean ahora con otro nuevo impuesto, que obviamente lo que hace es espantar cualquier tipo de inversión que pueda llegar a la Argentina, hacer que nuestros empresarios terminen pagando impuestos en otros países, como en Uruguay. Nosotros tenemos un compromiso con nuestros votantes de no levantar la mano para aprobar ningún proyecto de ley que implique aumentar impuestos. Todo lo contrario. Espero que nos podamos poner de acuerdo para darle alivio fiscal a nuestra gente, a los sectores de la producción. Creo que la Argentina tiene una asfixia impositiva que hay que revertir. Nosotros habíamos empezado este proceso con el último acuerdo, gran acuerdo fiscal federal del 2017, pero bueno, con la excusa de la pandemia también dimos marcha atrás con eso y volvimos otra vez a aumentar los impuestos. La gente no da más con los impuestos y el principal problema de la Argentina es la falta de trabajo. No vamos a generar fuente de trabajo en las pymes, entre los emprendedores, en el campo, en la industria, en los comercios, si no tomamos la decisión política de empezar a bajar los impuestos. A propósito, vos fuiste ministro del Interior, es decir, la conexión del gobierno con las provincias, y uno ve que las 17 provincias, la mayoría, digamos, peronistas, están planteando una ampliación a 25 miembros de la Corte Suprema. ¿Cómo imaginás que se comportarían esas provincias en un próximo gobierno no peronista? Digo, puntualmente con ese tema me parece que está totalmente alejado de la agenda de los ciudadanos, ¿no? Creo que hay una obvia grieta en la Argentina, pero se le suma la grieta más profunda todavía entre la ciudadanía y la política. Y la política con estas actitudes lo que hace es ahondar esa grieta. ¿Qué tiene que ver reformar y agrandar la Corte Suprema a 24 miembros con la agenda que le quita el sueño a los argentinos? Nada, absolutamente nada. ¿Por qué sería distinto? Déjame provocar. Yo creo que hay que hacer un enorme esfuerzo de nuevo entre la nación y las provincias para retomar una agenda que tenga que ver con lo que le pasa al ciudadano. El ciudadano, los argentinos, tienen desesperación por conseguir empleo. Aquel que lo tiene, que tiene la dicha de tenerlo, tiene angustia por perderlo, por la posibilidad cierta de perderlo. Entonces, hagamos desde la política cosas para ir en línea con esa agenda que le quita el sueño a los argentinos. Y para eso, entre otras cosas, hay que bajar los impuestos. Entre otras varias cosas, hay que bajar los impuestos. Bajar los impuestos también implica, de alguna manera, que el Estado, la política, haga un ejercicio de introspección y vea qué gastos no son indispensables y hay que cortar.
¿no? Porque hay que dar espacio a esa reducción impositiva. Hay un montón de gastos que están vinculados con los privilegios de la política, privilegios de sectores que la política apaña, gastos que no son indispensables, que no le llegan a la gente, y tenemos que cortar con esos gastos, y cuando hagamos eso, cuando cumplamos con la gente de esta manera, vamos a tener el espacio fiscal necesario para reducir los impuestos, cosa que creo que es imperiosa. Necesitamos retomar una agenda vinculada con el tema de la gente. Ojalá que la boleta única sea el primer paso, que después vayamos por una agenda para bajar los impuestos, para reducir el gasto que no es indispensable, para mejorar la calidad de nuestra educación, para mejorar la seguridad, poniéndonos de acuerdo, y para eso necesitamos más que lo que hoy tenemos en Juntos por el Cambio. Horacio Rodríguez Larreta plantea que para gobernar hay que encontrar consensos como figura, dice, no es técnicamente exacto, pero 70%. ¿Vos adherís a esto de que hay que tener un consenso del 70% Bueno, yo creo que hay del espectro político? Hay sectores con los que claramente no nos vamos a poner nunca de acuerdo. De hecho, no lo hicimos cuando fuimos gobierno. El kirchnerismo no nos votó un solo proyecto. Pero el kirchnerismo no representa más del 25-30%. Yo creo que con todo lo otro hay que hacer el esfuerzo de sentarse en una mesa a ver en qué nos podemos poner de acuerdo. La gente ve a la política como un esfuerzo para ver en qué los políticos se diferencian, ¿no? Todos ponen la energía en ver en qué nos diferenciamos. Y la gente nos quiere ver sentados en una mesa poniéndonos de acuerdo en cosas concretas. Yo creo que nos podemos poner de acuerdo. Por ejemplo, ¿cómo no hacer un esfuerzo con Milei, con Camaño, con Randazzo, con los que sean para bajarle la presión impositiva a la gente y a los sectores de la producción? Creo que ese esfuerzo vale la pena. Y nos podemos poner de acuerdo con Milei también en reducir el gasto improductivo, el gasto que no es indispensable, el gasto vinculado a los privilegios de la política. Podemos ponernos de acuerdo en esas cosas. Eso es mucho más importante para la gente que si Milei va o no a participar de nuestra coalición en el 23. Creo que la política no está tomando en cuenta la mirada que tiene la gente sobre nosotros. Todo el tiempo estamos hablando de otros políticos. Yo estoy cansado de ver a políticos que hablan de otros políticos. Políticos que hablan y se contestan por las redes sociales. Nunca hablando de los temas que le preocupan a la ciudadanía. Creo que lo tenemos que empezar a cambiar a eso. Y no importa si Camaño, Milei o el que fuera no forma parte de Juntos por el Cambio. Hay proyectos concretos que le cambian la vida a la gente que vale la pena hacer el esfuerzo de trabajarlos y de llegar a un consenso y un acuerdo.